Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos en esta ocasión desde el grupo Ingertech y desde la certificadora ADOC, que bueno, pues hemos decidido colaborar bueno, pues para la presentación del día de hoy. Vamos a esperar un minutillo que las personas vayan ingresando al webinar y damos comienzo. Bueno, pues vamos a empezar. Como he dicho, bienvenidos a todos y a todas a este webinar sobre la ISO 42001, la norma ISO de inteligencia artificial, de sistemas de gestión de inteligencia artificial. Webinar que, bueno, pues vamos a dictar hoy desde el Grupo Ingertech y desde la certificadora ADOC. Para ello, bueno, me presento, soy Marta Cobo, soy directora comercial del Grupo Ingertech. Veo nombres, no caras, pero nombres conocidos por aquí, así que, bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Y para esta ocasión, bueno, pues vamos a contar con dos partes dentro del webinar, una parte de implantación, la cual va a correr a cargo de nuestro compañero Claudio Araba, consultor de tecnología de información en Grupo Ingertech, y bueno, pues la parte de certificación por parte de José Ignacio Sancho, que es director de seguridad de la información y auditor de ADOC. Por hacer una breve presentación de nosotros, aunque ya digo que nos conocéis de sobra muchos de vosotros. En Grupo Ingertech somos una consultora que prestamos servicios de consultoría especializada a empresas y entidades públicas. Y bueno, pues conocemos, ¿no?, a la perfección los requisitos de las normas y las exigencias de las entidades de certificación de cara a la implementación de estos sistemas. Estamos organizados en diferentes áreas de negocio, prestamos servicios en multitud de áreas de conocimiento, bueno, pues en ISO, en TI, ciberseguridad, en compliance, en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad y también en igualdad. Aquí, bueno, pues podéis ver un detalle de nuestros servicios, de las diferentes normas, sistemas de gestión y regulaciones en las cuales os podemos ayudar. Y bueno, pues sabéis que más información la podéis encontrar en nuestra web o hablando directamente con nosotros. Como ventajas competitivas, bueno, pues la alta fidelización de nuestros clientes con un alto nivel de repetición y de recomendación, con la consecución de los objetivos de nuestros clientes a la primera, con más de 20, casi ya 25 años de experiencia en el sector, con más de 4.000 clientes asesorados en todo este tiempo, con presencia en toda España, proyectos en Latinoamérica y también en Europa. Y bueno, pues sobre todo lo que nos caracteriza es nuestra agilidad, nuestra rapidez y la eficiencia en nuestros proyectos, los cuales, bueno, pues intentamos siempre se lleven a cabo 100% en plazo. Respecto del webinar del día de hoy, bueno, pues esta va a ser un poco la dinámica. Vamos a ser bastante estrictos con el tiempo, ya que todos tenemos las agendas ocupadas y a las 11 finalizaremos. Hasta las 10:40, bueno, pues hablaremos Claudio y José Ignacio sobre los sistemas ISO 42001 de sistemas de gestión de inteligencia artificial. Lo hemos dicho, la parte de implementación y la parte de certificación. Y al final, bueno, pues dejaremos un espacio que suele ser muy interesante de dudas y consultas. Esas dudas y consultas las podéis ir escribiendo en el chat y al final, bueno, pues las moderaré yo y irán contestando a los ponentes. Todos tenéis los micrófonos silenciados. El webinar está siendo grabado y dispondréis de él entre hoy y mañana en vuestro correo electrónico. Y bueno, pues también podéis acceder a él en nuestro canal de YouTube, así también como otros webinars de la compañía. Y nada más, muchas gracias. Gracias a Claudio, gracias a José Ignacio, gracias a Doc, ¿vale? Por compartir este espacio con nosotros. Y sin más, le doy la palabra a Claudio para que nos hable sobre la implementación de esta normativa de inteligencia artificial.
Muy bien, gracias Marta por la introducción. Como ha comentado ella, yo soy Claudio, consultor de tecnologías de la información de Ingertech, también auditor en varias normas de seguridad de la información. Hoy haremos un pequeño resumen de lo que se consideraría la implementación de la ISO 42001 en términos del clausulado del 4 al 10 normativo, transversal, etcétera, y también entraremos un poco en detalle sobre el anexo A de esta norma. Entonces, esto por aquí, veis mi pantalla bien correctamente. Entonces, la norma 42000, 42001 básicamente es un sistema de gestión de inteligencia artificial que nació con la idea de alinear todos estos requisitos y crear un marco común estándar bajo el paraguas de ISO. En este caso, la ISO 42001 puede ser aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente del sector, entidades también del sector público, eh, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. La ISO 42001 se basa en el ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, ¿de acuerdo? Igual que la 27001, etcétera. Entonces, primero, en la planificación debemos de establecer políticas, recursos, objetivos, etcétera. En el Do, en el hacer, implementar evaluaciones de riesgos, la verificación de todo lo que hemos gestionado y también la actuación de las no conformidades, oportunidades de mejora, etcétera, etcétera. Un poco aquí tenemos el certificado de ADOC, el posible certificado que nosotros podríamos llegar a obtener con esta ISO 42001. Tenemos la empresa certificadora, el alcance, la ubicación de los sistemas, validez, nada diferente a lo que estamos acostumbrados de ver de un sistema de un certificado, disculpad, expedido por una entidad certificadora. Aquí hemos recalcado tres objetivos principales. Obviamente hay muchos más cuando uno implementa una norma ISO, pero básicamente los tres principales es establecer un marco regulador para la inteligencia artificial. Veremos en un futuro si se crean ciertas sinergias con el EU IA Act, también mejorar la confianza de las partes interesadas y obviamente aumentar la competitividad de la organización. Aquí, bueno, un poco en este valle tenemos diferentes cuestiones, como por ejemplo el compromiso con el buen uso responsable de la inteligencia artificial, en el que veremos más adelante, tenemos requisitos para ello. El aumento de la seguridad y de la calidad también, por qué no decirlo, en los controles de desarrollo, pues también se pueden crear sinergias con la 27001 en las que lo presentaremos a continuación, ventaja competitiva y cumplimiento de regulaciones. Como os decía con anterioridad, en la anterior diapositiva, podemos crear estas sinergias con la ISO 27001. Es una norma de fácil integración con diferentes ISOs y en especial con esta de 27. Hay una serie de requisitos dentro del anexo A que veremos un poco más adelante, en el que los controles de desarrollo del bloque 8 de la 27 pues también tienen algo que ver con el anexo A6 de la 42001. Entonces, un poco esta es la gestión entre la relación de 42001 y 27001. También, obviamente, la gestión de los riesgos está más que claro. Muy bien. Cuatro pinceladas de lo que se requiere en estos requisitos, en estas primeras etapas de cuando implementamos la 42001, establecer una política de inteligencia artificial, requisito normativo y documentado, identificar y evaluar los riesgos de la inteligencia artificial, implementar los controles en base a los riesgos que hemos identificado y después la parte de mejora continua, como he comentado, de supervisar, mejorar continuamente el SGIA, el Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial. Aquí tenemos los contenidos, ¿de acuerdo? Marco estándar, ISO, contexto, liderazgo, planificación, etcétera. Nos sonará a la mayoría de los que estamos aquí presentes. Después tenemos 4 anexos. El anexo A, los controles adicionales, que son 38 controles, pero, ojo, son un poco menos, os explicaré por qué después. Es un anexo normativo. El anexo B es el formativo, como podría ser, por ejemplo, la 27002 de la ISO 27001. Son guías
sobre cómo implementar el anexo A, después el anexo C, bueno, fuentes de riesgo relacionadas con la IA para realizar esa evaluación, y después también un poco en el anexo D especifica el uso de sistemas de gestión de IA en todos los dominios o sectores. En resumen, de los 4 anexos, 3 son informativos y el anexo A es normativo. Sin entrar mucho en detalle, en el contexto, aquí debemos de determinar las cuestiones externas e internas de un sistema de gestión de inteligencia artificial, cuestiones relacionadas con la IA, el alcance, establecer y mejorar el SGIA. Nada nuevo, por eso todo lo que veremos a continuación, si nosotros ya tenemos una ISO 9014, no tan complementarias, pero sí, por ejemplo, la 27001 es un buen sistema para integrar. Liderazgo, definir una política, roles y responsabilidades. En planificación, lo mismo, identificar riesgos, oportunidades, planificar acciones para abordar estos riesgos, los objetivos, los cambios también que afecten al SGIA, etcétera. En soporte, concienciación, formación, determinar los recursos y también gestionar de manera correcta la información documentada. Operación, todos los riesgos que hemos planificado, etcétera, en el punto 6. Aquí tenemos que planificar, ejecutar estos controles, realizar esta evaluación. Un punto particular de esta norma que no tenemos en otras ISOs es la evaluación de impacto de la inteligencia artificial de los sistemas, no confundir con un análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Para el análisis de impacto, esta evaluación de impacto, existe también la 42005, en la que da esas directrices sobre cómo realizar una evaluación de impacto en la organización. Evaluación de desempeño, indicadores, métricas, KPIs, cada organización lo llama diferente, auditorías internas, revisión por la dirección, etcétera, nada nuevo. Y también en mejora continua, no conformidades, bueno, lo que comentábamos antes, el ciclo PDCA debe estar un sistema de gestión en constante evolución y mejora continua. Vamos a hablar de las particularidades aquí de esta norma, ¿de acuerdo? Que es el anexo A. Os anticipo que no es una norma extensa, como puede ser, por ejemplo, y cito otra vez la 27001, en el que existen 90 y tantos controles. Aquí son 38 controles. De estos 38 controles hay algunos, que también os anticipo, que son redundados de esa parte transversal, ¿de acuerdo? Parte común, por ejemplo, la política de inteligencia artificial. Aquí nos la piden en el anexo A, pero también nos la piden en el 5.2, donde tenemos que establecer una política de inteligencia artificial. Entonces, por eso os decía que si vamos restando de esos 38 controles, son unos pocos menos. Entonces, aquí tenemos estos 38 controles, va del A2 al A10. El A1 no sabemos por qué motivo no existe. Entonces, os pasaré a explicar un poco en qué consisten y daros un poco de pinceladas de estos controles del anexo, ¿de acuerdo? Aquí políticas relacionadas con la inteligencia artificial, lo que comentaba antes, definir esta política, control documentado y como requisito de cláusula. Esta política se debe revisar a intervalos planificados, se puede integrar perfectamente con la política de seguridad, calidad, medio ambiente, lo que uno considere. Después, organización interna. Aquí debemos de definir roles, responsabilidades, también para esas cuestiones de qué roles y responsabilidades pues, gestionan la evaluación de impacto, los recursos. Aquí también hablaríamos de organigramas, etcétera. Hay una cosa peculiar de esta norma también, que es el último punto, donde vemos aquí que se desarrollan procesos para fomentar el reporte interno de preocupaciones relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que tener algún tipo de canal, buzón, registro, etcétera, en el que la gente, tanto interna como externamente, si nosotros ponemos a disposición de los clientes este tipo de herramientas, que exista, como he dicho, que alguien transmita a la organización. Me preocupa el rumbo que está tomando la organización, esto lo veo diferente, la herramienta tiene tintes
no éticos, etcétera, etcétera. Entonces, es una gestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar este sistema de gestión. Después, recursos. Debemos de definir los recursos para nuestros sistemas de inteligencia artificial. Recursos de datos. Existen estas cuatro categorías: recursos de datos, herramientas, sistemas y computación, y también humanos. Entonces, se puede gestionar de muchas maneras, pero nosotros debemos de especificar qué categorías de datos, qué algoritmos, qué requisitos de hardware, de personas, etcétera, que necesitamos para desarrollar nuestro alcance. Punto A5, evaluación de impactos de sistema de inteligencia artificial. Como he comentado antes, en el punto 8 también esta parte de evaluación de impacto se debe de gestionar. Entonces está un poco redundada, pero aquí sí que quizás entramos un poco más, más al detalle. Para eso, como he comentado, existe la ISO 42005 en la que se dan estas directrices de impacto de inteligencia artificial. Un resumen de estos de la 2 hasta la 5, 14 controles. La política de ella se solapa con la cláusula del 5.2, roles y responsabilidades también 5.3 y la 5 en el 6.1.4 donde hacemos esa planificación y en el 8.4 donde ejecutamos la evaluación de impacto, ¿de acuerdo? 6 y 7. De momento está siendo para todos los proyectos de me aplica, no me aplica, el punto A6 sobre todo, hago desarrollo, no hago desarrollo, qué certifico, qué no certifico, cuál es mi alcance, etcétera. Cada organización es un mundo. Pero digamos que en el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, aquí aplican un poco los controles más técnicos, entre comillas, dentro de lo que puede ser un sistema de gestión. Entonces, empezamos con el 6.1, en la que aquí definimos un poco cómo es la gestión para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Los objetivos de esta guía de gestión de desarrollo de sistemas IA pues, pueden incluir todas estas cuestiones que vemos aquí, desde seguridad, equidad, robustez, etcétera. ¿Qué nos viene lo primero a la cabeza? Los que estamos también metidos en 27001, una política de desarrollo seguro, ¿correcto? Entonces, aquí también se puede unificar y unir criterios en ese sentido y también los sistemas que desarrollamos de manera segura para seguridad de la información, pues también enfocarlo a inteligencia artificial. Tiene sentido que vayan de la mano. Un poco la continuación de esta gestión para el desarrollo. Aquí también tenemos qué podría incluir esas cuestiones de desarrollo, pues etapas del ciclo de vida, expectativas, requisitos de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones aparecen del anexo B. Veremos a ver esto cuando también coja un poco más de ritmo las certificadoras y también cuando la norma esté acreditada, cómo se gestionarán estas cuestiones del anexo B, pero tenemos que recalcar que es un anexo informativo y que cada organización pues coge de allí un poco sus necesidades e implementa lo que considera, siempre teniendo un marco común y de partida. Dentro del 6.2, el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial, los requisitos y justificación del sistema IA para el desarrollo deben documentarse. Entonces aquí, pues un poco cómo entrenamos los modelos, cómo se refinan los modelos, consideraciones de diseño, verificaciones, planes, despliegue, monitoreo, sistema, liberaciones, todas estas cuestiones técnicas las tenemos que documentar y gestionar. ¿Qué puede incluir esta documentación técnica? Aquí tenemos una serie de cuestiones, pues instrucciones de uso, decisiones sobre el diseño, capacidades de monitoreo, etcétera, etcétera. Muy bien. Más cuestiones que también debe de incluir este ciclo de vida, obviamente el famoso rollback, plan de marcha atrás, etcétera, gestión de fallos, los registros de eventos, de todas estas etapas, siempre y cuando este sistema esté vigente, el monitoreo de estos sistemas, porque tú puedes desarrollar un sistema, pero después lo puedes desmantelar. Entonces, hay que buscar allí el equilibrio entre lo que se debe aplicar y lo que no.
Vamos a hablar del punto A7, ¿de acuerdo? Pero quiero hacer un breve matiz. Si yo solamente quiero certificar el buen uso interno de las herramientas de inteligencia artificial que hace uso mi organización, ¿me aplica o no la parte de desarrollo? Lo más fácil y lo más directo que podemos nosotros aquí especificar es que no me aplica. Pero sí que tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones de ese bloque A6 de desarrollo en el que tú no puedes, sobre todo la parte de verificación, validación y demás de esa herramienta, tú no puedes coger, bueno, en este caso son herramientas ya aprobadas, Gemini, GPT, etcétera, pero digamos que tú también tienes que hacer una verificación, una validación de que esas herramientas se adecúan a las expectativas de la organización. Entonces, no es tan sencillo decir, no me aplica y punto, porque allí hay un riesgo en base a los controles que tenemos del A6, del ciclo de vida de desarrollo. Dicho esto, en el A7, datos para sistemas de inteligencia artificial, hemos visto los recursos, qué recursos necesito, cómo desarrollo, para llamarlo así, y aquí qué datos incluyo en ese desarrollo y forman parte también de esos recursos. Entonces, debemos de definir de dónde seleccionamos los datos, la calidad de los datos, cómo los coleccionamos y los limpiamos, etcétera, etcétera. Bien, 14 controles, A6, A7. Los objetivos de desarrollo del sistema se alinean con los objetivos de la cláusula 6.2. Básicamente, tenemos que tener también objetivos para el desarrollo seguro, nos dice la norma, entonces los podemos alinear con los objetivos comunes del 6.2. Muy bien. 8 y 9, y nos queda un último que es el 10. Entonces, en el 8, información para partes interesadas del sistema de inteligencia artificial. Aquí nosotros tenemos que poner a disposición a las partes interesadas la documentación técnica, los materiales educativos, disculpad, de nuestro sistema de inteligencia artificial, también el reporte externo para fallos del sistema, los resultados de las evaluaciones de impacto, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que un poco toda la documentación de desarrollo que nosotros hemos realizado, más el mecanismo de reporte, más la evaluación de impacto, se la tenemos que trasladar también a nuestras partes interesadas. El punto 3, gestión de incidentes. Tenemos que tener una gestión de incidentes vinculados al sistema de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Lo mismo que he dicho antes, se puede integrar con seguridad de la información o se puede tener independiente. Aquí, en el uso de sistemas de inteligencia artificial, los procesos para el uso responsable de sistemas IA deben documentarse. ¿A qué nos lleva eso? Política de uso de responsable de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, tanto de desarrollo como de uso. ¿Qué puede documentar o cuáles son los objetivos que debería de contener este proceso o esta política? Pues esta serie de cuestiones como la transparencia, la fiabilidad, seguridad también, etcétera. Aquí son 2 puntos cortos, ¿de acuerdo? 7 controles. A8, reporte externo y la comunicación se mapean a la cláusula 7.4. Y también los objetivos para el uso responsable se basan en la cláusula 6.2. Muy bien. Ya por último, relaciones con terceros y clientes. Debemos de determinar en el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial qué partes desarrollan, qué partes proveen un sistema de inteligencia artificial, qué partes proporcionan los datos, los modelos, etc. Y también quiénes son los usuarios o clientes de este sistema de inteligencia artificial. Se puede tratar esto de diferentes formas dependiendo del cliente y del alcance, está más que claro. También identificar, una vez hemos identificado estas partes dentro de un ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, determinar qué responsabilidad tiene cada parte. Esto forma parte, nunca mejor dicho, del punto A10, relaciones con terceros y clientes. Por otro lado, ¿qué responsabilidad tiene también el proveedor? ¿De acuerdo? Entonces, aquí debemos de determinar si el proveedor nos proporciona estos conjuntos de datos, desarrolla los algoritmos, proporciona los sistemas de IA completos en productos o servicios, porque quizás yo utilizo una librería de terceros, se me viene a la cabeza alguna librería open source de Meta, por ejemplo,
y lo pone a disposición, se hace 4 retoques y lo pone a disposición del cliente, pues también determinar un poco todas estas cuestiones que van relacionadas, clientes y proveedores. Más cuestiones sobre este punto, entender las necesidades y expectativas del cliente para usar un sistema de inteligencia artificial. Esto lo podemos unir con términos de necesidades y expectativas del punto 4 de contexto, no tiene más. Y también términos y condiciones para gobernar el uso de dichas herramientas y sistemas. Responsabilidades del usuario. Esto ya se gestiona más de un modo contractual, podríamos decirlo, o de aceptación, en las que yo te pongo a disposición a ti mi herramienta, mi sistema, etcétera, pero tus responsabilidades son esas. Todo lo que tú le preguntes o cómo gestiones dicha, eh, dicha herramienta, pues es tu responsabilidad. Pues todo esto también lo tendremos que definir y se suele hacer de un modo contractual, etcétera, lo que se considere también. Y perspectivas adicionales. Tenemos aquí la gestión de riesgos de terceros, Third Party Risk Management en inglés, que es el acrónimo. También tenemos que definir qué riesgos de terceros, un poco en base a estas cuestiones que hemos visto, las tenemos que tener en cuenta para nuestra evaluación de riesgos. Y poco más. Quedo a vuestra disposición para después en el debate que se va a abrir en preguntas, cualquier inquietud, o también si nos las hacéis llegar por correo, encantados de contestaros y de ayudaros en ese sentido. Muy bien, pues Claudio, te tomo yo la palabra y mientras voy compartiendo también nuestra presentación, aprovecho y me presento. Pues bueno, yo soy Jacqueline Machés, soy responsable de operaciones de ad hoc certificación y bueno, pues nosotros vamos a hablar principalmente, como adelantó antes Marta al inicio del webinar, vamos a hablar de la parte de certificación de ISO 42001. Entonces, antes de empezar, os explico brevemente quiénes somos ad hoc certificación. Somos una entidad acreditada por ENAC en normas como ISO 27001, ENS y en estándares clásicos como 9001, 14001, 45001. Aunque ISO 42001, como ha hecho Claudio antes una referencia, aún no tiene entidades acreditadas en España, nosotros ya estamos desarrollando auditorías en clientes de ISO 41001, aplicando exactamente el mismo rigor y transparencia que podemos hacer en cualquier otro esquema sí acreditado. Nuestro enfoque siempre se basa en auditorías que aporten valor real. Comprendemos cómo trabaja cada organización, reforzamos sus fortalezas, valga la redundancia, e intentamos siempre detectar mejoras prácticas, ¿vale? Aquí en este caso la ciberseguridad es una de nuestras líneas principales y es lo que nos permite trabajar además con sectores muy diversos, tanto desde administraciones públicas hasta proveedores de servicios críticos, pasando por un espectro de empresas muy amplio. Ese conocimiento es el que nos posiciona para evaluar a diferentes organizaciones en un estándar emergente a día de hoy, como es ISO 42001. No me extiendo mucho más, voy a ceder la palabra a mi compañero José Ignacio Sancho y bueno, pues espero que os guste la presentación. Hola, buenos días. Bueno, sí, soy José Ignacio Sancho, bueno, director que llevo todos los productos de seguridad de información en ADOC. Y bueno, antes de empezar a hablar de cómo funciona la auditoría, bueno, pues debido a las preguntas que nos planteáis muchas veces y demás, comentaros que no es nada raro, que no es nada que venga de los extraterrestres ni nada de esto, ¿no? Tanto que solo de la IO, porque la ISO 42001, como muy bien ha comentado Claudia anteriormente, es una norma que está basada en los esquemas ISO de cualquier, pues como puede ser 9000, 14000, sobre todo, como ha comentado, la 27001, se apoya mucho en la 27001 y está pensada para su integración. Pues las auditorías un poco igual, las auditorías siguen el mismo proceso
que en el caso de una norma, o sea, de cualquier otra norma ISO, ¿no? Tenemos la norma certificable, que es la 42001, pero luego lo que es la auditoría, pues se rige por la 17.021, que rige un poco para todas las auditorías de normas ISO, y también por la 42.006, ¿no? Sabéis que, bueno, esas son las que tienen que cumplir las entidades de certificación. Esta salió recientemente, eh, aunque todavía no, pues ADOC no está acreditada y no hay ninguna norma porque no se ha creado todavía, están en ello el sistema de acreditación de la norma, o sea, para auditar la norma ISO 42001, pero ya está la ISO 42006, que como digo salió hace unos pocos meses, que establece qué reglas tienen que seguir las entidades de certificación para hacer las auditorías. Para que os hagáis una idea, pues cuando ENAC saque la acreditación, nosotros pues iremos a esa acreditación y nos auditarán sobre estas dos normas, ¿vale? La 17.021 y la 42.006, ¿vale? En 27.001 también está la 27.006, pues aquí han sacado la 42.006, pero que ya esto va en serio hacia la acreditación, ¿no? Y bueno, pues como digo, el proceso de la auditoría es muy similar. En el caso de la 42.001, pues como ha comentado también Claudia anteriormente, hay una parte transversal que, salvo alguna diferencia, porque lógicamente para cada norma hay alguna especificación, pero los apartados 4 a 10 son los mismos que para cualquier otra norma ISO, ¿vale? Lo que es la estructura principal te pide los mismos requisitos, ¿no? Te pide pues, que identifiques el contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas, el análisis de riesgos, te pide pues todos los apartados de 4 a 10 de la norma. Lo que se audita acá es un sistema de gestión, como ha comentado antes Claudio, pues orientado a la mejora continua y entonces pues la auditoría se sigue el mismo camino. Como cualquier otra auditoría ISO, se divide en dos fases. Una fase 1 que es más que nada documental, donde vemos un poco, nos centramos sobre todo en el cumplimiento de los apartados 4 a 10 de la norma, pero también comprobamos que el anexo A de los controles, porque luego, igual que si conocéis 27.001, sabéis que hay una 27.001 donde te dice qué controles tienes que cumplir pero en el anexo A, pero luego también hay una ISO 27.002 donde es una guía de buenas prácticas que, digamos, desarrolla un poco cómo cumplir con esos controles. En el caso de la 42.001 es el anexo B el que hace un poco más de hincapié, ¿no? En cómo aplicar esos controles de del anexo A. Pues bien, lo que se trata es ver que efectivamente pues está todo en orden para comprobar que la empresa está preparada para la fase 2. Si se detecta ahí algún tipo de deficiencia, pues, por ejemplo, pues no sé, como en cualquier otra norma, ¿no? No hay una auditoría interna, no hay una revisión por la dirección, tal, pues hay un plazo hasta la fecha de la fase 2 donde sí que se puede solucionar, ¿no? Esas no conformidades. Hombre, lo ideal es tenerlo todo listo para la fase 1, si no va a haber noches sin dormir, etcétera, para cumplir con estos requisitos que tienen que estar para fase 2. Ahí no se elabora ningún informe, o sea, perdón, se elabora un informe en fase 1, pero si hay alguna deficiencia no hay que, pues no hay que generar ningún plan de acciones correctivas ni mandar ninguna evidencia de que estamos cumpliendo, porque en la fase 2 se va a auditar todas esas deficiencias. En cambio, en fase 2 sí que se hace una revisión más exhaustiva de estos controles, ¿vale? Del anexo A. Ahí sí que vamos a verificar, no solo con documentación, sino lógicamente en la práctica, con vuestros sistemas, dependiendo un poco también del rol que comentaba también Claudio, ¿no? Que es importante aquí el rol de la organización, porque no es lo mismo generar IA, desarrollar IA, que simplemente utilizar IA, ¿no? Pues aquí también hay una declaración de aplicabilidad, donde, como ha comentado Claudio, donde pues, la empresa dirá qué controles le aplican y cuáles no, y justificará pues, por qué no le aplican esos controles. Y aquí pues, nos metemos en detalle para ver cómo se cumple con esos controles y se genera un informe de fase 2. Y aquí sí, si hay no conformidades y demás, sí que la empresa pues, tendrá que presentar un plan de acciones correctivas y subsanar pues, esas no conformidades. Y si no hay ninguna no conformidad, pues directamente se emite el informe de auditoría. Si no, pues hasta que no esté el PAC y lo haya analizado el auditor,
pues no se emitirá el certificado. Eh, Como cualquier otra norma ISO, ya os comento. Y luego, bueno, lo que comentaba también Claudio, que hay que tener en cuenta que los anexos, pues algunos son normativos, otros son informativos. Lógicamente, los informativos no son como unas guías de buenas prácticas, unas recomendaciones que no entran dentro de la auditoría. O sea, ahí no vamos a entrar si cumplís o no. O sea, si las habéis seguido, pues lógicamente será más fácil que podáis cumplir con la 42001, porque son recomendaciones que se dan, que da la propia norma, pero no son obligatorias, ¿vale? Y bueno, luego tenemos también un ciclo de vida del certificado, que también lo comenta un poco por encima Claudio, que es igual que el de cualquier otra norma, que son 3 años de certificación. En una inicial, pues hay una fase 1 y una fase 2. Luego hay 2 de seguimiento, ¿no? Al año siguiente hay un seguimiento 1 y un seguimiento 2, con cualquier otra norma ISO. Y aquí la jornada, lógicamente, es más reducida, ¿vale? Porque no se miran todos los controles, incluso del apartado 4 a 10, pues sí, hay algunos, o sea, los apartados, muchos de ellos no se pueden excluir en la auditoría de seguimiento, pero algunos, como yo sé, por ejemplo, el plan de comunicación, pues ese se puede ver un año y al año siguiente no verlo, ¿vale? Pero siempre en el ciclo de vida hay que ver todos los controles. Y luego hay una, al tercer año, hay una de innovación, que ahí, pues esta sí que es más larga porque pues ahí sí que hay que ver todos los apartados y todos los controles de nuevo y se genera un nuevo certificado que vuelve a tener otros 3 años de validez, ¿vale? Pero como cualquier otra norma. Y bueno, pues las fases de auditoría, en el caso, por ejemplo, de una inicial, bueno, donde no tenemos ningún dato de la empresa, pues como en cualquier otra norma, se manda un cuestionario para que rellenéis, porque en función de eso habrá que evaluar qué número de jornadas hay, se firma un contrato y luego ya, pues la parte que os afecta a vosotros, se os envía un plan de auditoría. Se genera también un informe de auditoría en caso de fase 1 y fase 2. Pues como digo, hay un plan de auditoría para fase 1, otro para fase 2, un informe de auditoría en fase 1 y otro en fase 2. Y luego, bueno, pues si han salido deficiencias, pues directamente el auditor lo recomendará a la revisión técnica y si ha salido algún tipo de no conformidad que haya que resolver. En el caso de ad hoc, nosotros llamamos a las no conformidades menores incidencias y a las no conformidades mayores nos llamamos no conformidad, pero bueno, es una terminología que utilizamos nosotros internamente, ¿no? Pues en el caso de que haya salido alguna, pues habrá que resolverla. En algunos casos se requiere evidencia de que se ha cumplido y en otras no. Y si no ha habido ningún problema, pues directamente el auditor recomienda a revisión técnica el certificado, revisión técnica lo revisa y si le parece correcto, pues se emite el certificado. Bueno, el proceso suele ser bastante ágil, ¿vale? Y bueno, lo que es el alcance, pues dependerá del tipo de empresa. Como digo, es que me parece curioso, porque una de las cosas que me preguntan mucho, me imagino, Claudio, que a ti te pasará también, es, bueno, yo uso la IA, pero ¿puedo certificar la IA? Porque yo no genero IA. Pues es que hay un montón de roles que pueden estar dentro de empresas, como has dicho, realmente cualquier empresa, incluso organizaciones sin ánimo de lucro, se puede certificar. Y sirve para los proveedores de IA, ¿no? Que son proveedores de plataformas de IA, productos o servicios centrados en la IA, los desarrolladores de IA, diseñadores, etcétera. Los clientes, que son simplemente usuarios, ¿no? Yo creo que esto ya no hay ninguna empresa que no utilice la IA, pero como bien comentaba Claudia antes, el implantar una 42001 lo que hace es que si tenemos montado un sistema de gestión vamos a poder tener un mayor control o la gente va a saber más qué va a tener que hacer o cómo puede utilizar la IA que si, como pasa ahora muchas veces, que estoy viendo que en las empresas se está utilizando la IA pues sin ningún control, en el sentido de que cada uno va por su lado, cada uno la utiliza para una cosa y demás, ¿no? Pues esto lo que hace es, bueno, pues, establecer un mayor control, ¿no? Un mayor orden en todo esto. Los socios de la IA también, para integradores de sistemas.
y bueno, diferentes roles. Y luego también aquí, bueno, pues unas tablas que aparecen a 42.006 en función del número de empleados. Luego también hay otros criterios para ajustar, para reducir en función de la complejidad de los sistemas utilizados para la IA, si hay otros sistemas de gestión implantados, una serie de cosas que van a hacer aumentar o reducir. Pero para que veáis que ya la 42.006 incluso marca unas tablas de referencia con unos baremos para establecer las jornadas de auditoría. Y dependiendo del rol que juegue la empresa, pues también aumenta o disminuye las jornadas de auditoría. Y bueno, pues aunque lo ha dicho muy bien, lo ha comentado muy bien mi compañera Jacqueline, pues bueno, los motivos para elegir Adoc, pues somos ágiles, la gente que nos conoce sabe que somos accesibles y muy cercanos. Sí que es cierto que no hacemos consultoría, ¿eh? La consultoría se la dejamos a Ingertech. Nosotros nos dedicamos a hacer simplemente auditoría, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a veces, pues tanto las empresas de consultoría como los clientes les surgen algunas dudas sobre cómo enfocar el alcance o un determinado alcance, cómo se podría, o sea, qué implica para la auditoría o qué no. Pues bueno, pues siempre solemos dar una orientación en sentido sin entrar en detalle porque al final es un tema de estrategia y cada empresa decide la estrategia que quiere seguir, ¿no? Con estos sistemas. Dependerá también mucho de las partes interesadas, ¿no? De qué les están pidiendo o en qué se está certificando la competencia, ¿no? Que eso también influye mucho. Luego, bueno, aplicamos el principio de proporcionalidad porque entendemos que no todas las empresas tienen el mismo tamaño, tienen la misma actividad. Y, bueno, pues consideramos importante, aunque la norma aplica para todo el mundo, pero bueno, pues hay unos baremos, ¿no? La norma entra más en qué hacer que en cómo hacerlo, entonces pues hay varias formas de cómo hacerlo y lo que nos gusta es entender un poco cómo funciona la organización, su negocio y en función de eso, pues ajustar la auditoría a eso, porque no es lo mismo auditar en una empresa muy grande que en una empresa más pequeñita, ¿no? Con menos recursos y con una actividad que pueda tener, como el análisis de impacto, pues un menor impacto que en otras. Y bueno, pues nos gusta también un poco eso, ser cercanos, que el auditor no sea un inspector, un policía en plan de broma y que nadie se ofenda, ¿no? Sino que, bueno, pues lo que nos gusta es aportar valor y, bueno, pues entendemos que con la cercanía al final la auditoría da unos resultados más óptimos que cuando, bueno, pues el auditor va pues, a pillar, como se dice, ¿no? O de alguna manera buscando el fallo, ¿no? Porque el objetivo de la auditoría no es buscar el fallo, porque si no, haciendo un muestreo, pues ver que se cumple o no. No haces un muestreo, pero no detectas nada y sigues y sigues y sigues hasta que detectas el fallo. Esa no es nuestra forma de auditar y bueno, pues en todas las metodologías recomiendan no hacer eso. Nuestra experiencia en auditorías en otras normas nos avala porque tenemos ya, como ha dicho Jackie, experiencia en otras normas, tanto en la 14.000, pero en la parte de seguridad de información también estamos acreditados para ISO 27000, Esquema Nacional de Seguridad, auditamos también la 27701 y otras normas, precios competitivos y empresa 100% española, porque tenemos sede en Bilbao y sede en Madrid. Estamos acreditadas por ENAC. Bueno, pues estamos ahora mismo en normas ciber como ad hoc certificación en ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad, pero en nuestra hoja de ruta está también acreditarnos en la 42001 y otras normas como la 27701. ¿Vale? Estamos especializados también en complemento normativo. Ojo, porque en el caso de la ISO 42001 yo entiendo que la parte normativa va a tener mucha relevancia. Sabéis que hay un reglamento europeo, pero como es una tecnología todavía que está muy verde, es muy nueva, estoy convencido que esta normativa va a ir variando con mayor frecuencia que otras normativas porque pues habrá que ver cómo vaya evolucionando y afecta también a muchos sectores, porque no es lo mismo la IA enfocada al sector sanitario que a otro sector de finanzas o otro. Entonces van saliendo normativas. De hecho, bueno, pues habéis oído hablar del Omnibus Digital, donde la Unión Europea pues está revisando todas estas normas. Y bueno, son normas que tienen que ir un poco a la par de la tecnología y probablemente pues eso haya que estar atentos, ¿no? En la parte de contexto de la organización ya sabéis que los riesgos normativos hay que tener
hay que hacer especial hincapié, ¿no? Y bueno, pues otras certificaciones que tenemos. Hay alguna muy interesante en relación con la 42001, que es, por ejemplo, la UNE 178-104, que es de Smart Cities, ¿no? Y hay otra serie de normas de destinos turísticos inteligentes, porque son dispositivos que se utilizan en Smart Cities, que muchas de ellas utilizan inteligencia artificial, pero además tienen que integrarse en otras plataformas de otros proveedores, porque cada una manejan unos dispositivos diferentes y al final para dar una información, entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? También estas normas. Y luego, bueno, las otras normas de moda, como la NIS 2, DORA, etcétera, que todo el mundo habla. Pues bueno, pues también habrá que tener en cuenta esta parte de ella. Y aquí tenemos bueno, pues en casos de éxito, en diferentes clientes bueno, pues que se han certificado con nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, Fastly se ha certificado en esquema hace poco con nosotros. Tenemos alguna empresa telefónica, el CEU, bueno, Canal Diesel Segunda, HM Hospitales. Bueno, pues tenemos aquí varios ejemplos de empresas certificadas por AD. Y bueno, pues daros las gracias por vuestra atención, espero que haya sido de vuestro agrado. Bueno, a lo mejor esperabais más novedades, pero es que la auditoría de la 40001 no es muy diferente al resto de normas ISO, así que no le tengáis miedo porque el procedimiento es muy similar. Y bueno, pues aquí está el dato de contacto. Muchas gracias. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, pues os podéis dirigir a nosotros por teléfono, por correo, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues perfecto, José Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, a Claudia, a Jacqueline, que no lo había presentado al inicio, pero bueno, pues que también ha estado participando con nosotros en el webinar. Así que nada, abrimos el turno de preguntas, que hay aquí un par de ellos, de ellas, y vamos a ir viendo. Vamos a ver, mira, tenemos aquí una pregunta de Rafaela que pregunta, bueno, buenos días, ¿con qué norma se suele integrar la ISO 42001? Al final, bueno, pues es una norma que se suele implementar o que nosotros trabajamos en empresas que ya tienen muchos sistemas de gestión, están maduras en cuanto a la gestión de ISO. Pregunta si con 9000, con 27001, habéis hablado, ¿no? de esa integrabilidad, ¿no? O ese parecido, ¿no? Con la Correcto. 27001. Claudio, tú al Sí. final, cuando te has enfrentado a alguna cosa de ellas, ¿por qué decisiones qué decisiones habéis adoptado en la organización? Sí, la mayoría de proyectos que llegan son organizaciones que ya tienen alguna ISO implementada. Es muy difícil de ver una empresa que empiece con la ISO 42001 y se meta en este mundo de la certificación con la 42 directamente. Entonces, lo normal es integrarlo con la 27, etcétera. Eso sí, hay diferentes cuestiones que dependiendo del alcance son integrables o no. Entonces también cada organización y cada alcance es un mundo, pero sí, con la 27 es la que mayor sinergia se puede crear. Aquí, Perfecto. Marta, si me permites, yo voy a hacer un inciso por la parte de certificación que nos corresponde a nosotros, y es que al igual que pasa con otras normas ISO, es importante que vosotros, o sea, la parte de la implementación desde la parte de consultoría obviamente sí que puede tener un manual integrado, pero, y es lo lógico, como dice Claudio, pero luego a la hora de realizar las auditorías de certificación, sí que es importante saber que la integración de los sistemas solamente es posible cuando las auditorías se hacen conjuntas, ¿vale? O sea, si hay algún cliente que, por ejemplo, me lo invento, ISO 27001 en el mes de enero e ISO B42001 en el mes de mayo o en algún otro momento fuera de esa certificación de 27, no serían integrables, por lo tanto no podríamos descontar tiempos en la integración, obviamente, de los sistemas. Perfecto, perfecto, gracias. Normalmente, Jacqueline, ¿cuántas jornadas de auditoría suelen ser para Pues la es que ISO eso, 42001? como en cualquier otro ISO, depende mucho del sector de la empresa, como la tabla que ha mostrado antes José Ignacio, del número de empleados, del riesgo. Es que depende mucho. O sea, hablar aquí ahora mismo de una jornada concreta por empresa es muy complicado. Habría que ver
qué tipo de empresa estamos hablando, su tamaño, su alcance, el riesgo del sector para poder determinarlo. Perfecto, gracias. Bueno, Talia nos pregunta que si para poder implementar la norma 42001, si es necesario que internamente la organización se requiera que alguien esté certificado. Claudio, no. Certificado en que una persona como lead implementer o que tenga los conocimientos en ese sentido. Si es así, no, porque en la mayoría de casos la gente no tiene esas nociones de la ISO 42001 y esa formación la damos nosotros a lo largo de la implementación y demás. Perfecto, gracias. Bueno, Sí, pues Yolanda. nosotros un segundo, en la auditoría no pedimos un certificado concreto, sino lo que pide la norma es que haya recibido una formación. Entonces, bueno, pues si hay evidencias de que se ha dado una formación, que la podéis dar vosotros incluso, o sea que no es que pues con eso sería suficiente, ¿vale? Según los requisitos que pida la norma. Otra cosa son las necesidades que luego tenga la organización. Pero con la norma en la mano no se requiere, o sea, simplemente es formación. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, Yolanda, hola Yolanda, nos pregunta ¿cómo se aconsejaría abordar la implantación de la 42001 en una empresa de TI de ámbito internacional? Bueno, es que Yolanda tiene una situación compleja, que ya la conocemos, con operaciones multiproyecto y multipaís y diversos proyectos de inteligencia artificial, fundamentalmente para uso interno y algunos otros menos desarrollados para clientes. Vale, esto es Ok. una empresa que son muchas, es un grupo empresarial, muchas empresas, con empresas fuera de España, y bueno, pues como comenta aquí, ellos están certificados prácticamente en todo, y bueno, pues ahí cómo podrían enfocarlo ellos. Ok, perfecto. Gracias, Yolanda, por la pregunta. Primero tendríamos que definir una matriz de responsabilidades, qué personas formarían parte de este proyecto y los contactos, algo muy claro y muy necesario. A partir de aquí, un poco esas necesidades de las expectativas, tanto de clientes y demás, en base al alcance, que es lo que nosotros queremos certificar. A partir de aquí, cuando ya tenemos claro qué queremos certificar, detallar los sistemas y las herramientas de inteligencia artificial sobre los que trabajar este sistema de gestión. ¿Qué más? Fundamentalmente para usos internos y de algunos otros menos desarrollos para clientes. Esto es un poco lo que comentaba, definir estos sistemas y a partir de aquí toda esa serie de cuestiones, política de inteligencia artificial, también las cuestiones de desarrollo, aplicarlas en base a lo que nosotros hayamos definido en ese alcance. Y creo que, no sé si tienes alguna cuestión más, Yolanda, referente a esto. No sé si te he dado respuesta o quieres que profundice en alguna cuestión más en concreto. Bueno, a ver si nos pregunta ella, si... ¿Tenemos algún caso de... Ok, tenemos algún Bueno, caso de empresa multinacional, más de 100.000 empleados en los que estamos trabajando de ese modo. También recomendamos dar una formación al inicio un poco más profunda sobre la ISO 42001 a todas estas personas internas que formarían parte del proyecto y que tengan un poco de perspectiva sobre lo que implica implementar la 42001 y todo lo que se vaya a requerir de ellos durante la implementación. genial. Vale, dice que lo que les preocupa es la transferencia internacional de datos y lo que implica a nivel de GDPR. Entiendo. Esto va un poco a consonancia con lo que contestaré después de Beasley, pero primero va Vale, Jesús, ¿no? vale. ¿Verdad? Bueno, Jesús nos pregunta que cuántas empresas hay, no sé si tenéis el dato o tenéis la información de más o menos el nivel de empresas que están certificadas en 42001. Yo sí que tengo que decir que es de estas normas que salen, que muchas veces no sabes si vamos a funcionar a nosotros, nos va a funcionar un poco en el mercado o no, va a ser demandado o no. Es una de las normas de muy reciente creación que ha tenido un incremento muy grande, ¿no? O sea, está siendo altamente demandada y aparece como requerimiento de licitaciones, como requerimiento para empresas de terceros. Entonces,
yo por lo menos nosotros hemos visto un crecimiento rápido. No sé si tenéis alguna, bueno, nosotros estamos certificados, por ejemplo. No sé si tenéis algún dato o manejáis alguna información. Yo la verdad es que no. La verdad es que el dato no, pero sí que las certificadoras, por lo que más o menos he ido viendo en ese sentido, si se lo preguntamos, no tienen ningún reparo en contestar. Nosotros desde la parte de certificación, la verdad que ahora mismo el dato no lo tengo en la cabeza, cuántas empresas tenemos certificadas en ISO 42001. Sé que sí que tenemos varias desde que iniciamos. Os lo tendría que mirar porque cualquier dato que os pueda dar ahora, pero sí aproximadamente entre 20 y algunas. También nosotros acabamos de arrancar con la acreditación de 27001, entonces es verdad que mucha parte de la certificación de los clientes interesados en certificación pues están implementando ahora y desde luego sí que tenemos previsión de bastantes clientes que de cara a 2026 se quieren certificar en la 42001. Ok. Sí, Correcto. vamos, lo que estamos viendo es que en 2026 se va, va a explotar esto, por así decirlo, ¿no? Que va a desbordarse. Ok, Así que bueno. correcto, Sandra. De momento no hay ninguna organización certificadora, alguna certificadora que esté acreditada. El primer paso es, como ha dicho José Ignacio, que salgan estos requisitos para las entidades certificadoras y demás, que es la 42006, y a partir de aquí puedo hacer una predicción, pero no me lo toméis tampoco, tampoco muy allá. Yo creo que en el primer trimestre veremos la primera entidad, ¿de acuerdo? Entonces, disculpa Marta, te he robado un poco el control de la moderación. Para que no se me vaya, porque ya se me está subiendo para arriba, es una cuestión muy importante. El cumplimiento que comentaba Beasley y también Yolanda lo decía en un comentario más abajo. De momento esta regulación vemos que van un poco vemos que van un poco de la mano, sobre todo la evaluación de impacto y la gestión de los riesgos, pero aún no se ha trazado ninguna sinergia en profundidad. Dicho esto, existe en modo borrador, y lo voy a pasar por aquí, la PRN 18286 que determina lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, esta norma he tenido acceso a ella en modo borrador, como he dicho, y tiene una estructura similar a la ISO 42001, en la que seguramente allí sí que exista algo más de sinergia en esa cuestión. Contestando también a la pregunta de Yolanda sobre la transferencia y qué implica a nivel del GPDR, de momento la 42001 en esta versión no hace especial mención a ello, pero obviamente los requisitos legales y demás también son de vital importancia, y yo creo que eso iría más por la parte del EUA y EU y a ACT. No sé si he contestado a vuestras preguntas. Perfecto. Ok. Bueno, pues vamos aquí con una casi última pregunta, creo. Bueno, pues nos pregunta Adrián que hasta qué punto de detalle se valora todo lo relacionado con la gobernanza del dato en el desarrollo del ciclo de vida del sistema de IA desde el punto de vista de la 42001 y cómo afectaría a una ISO 33000 en la certificación del desarrollo de estos sistemas de cara a la 42001. Ok, ¿hasta qué punto disculpa Marta que relea la Sí, pregunta? léela Porque aquí hay porque es varias compleja, cuestiones. sí, hay dos cosas, ¿no? Gobernanza del dato y integración, ¿no? Con la parte de desarrollo con la 33.000. Ujú. Dentro de la gobernanza del dato en base al ciclo de vida tenemos que hacer especial mención a las cuestiones que yo he presentado y que podemos encontrar de una forma más detallada y más calmada y más en profundidad en el anexo B, ¿de acuerdo? Aquí cada organización, y esto lo determina muy claramente el encabezado de este anexo B, cada organización toma esos requisitos en base a lo que puede implementar. Entonces, ¿cómo se valora? Se valora en este sentido, yo creo que positivamente la
la gobernanza de datos del sistema de IA. ¿Y cómo afectaría una ISO 33000 en la certificación del desarrollo de estos sistemas de cara a la 42001? La verdad, no quiero decirte ninguna respuesta sin tenerlo en consideración. Aún no nos hemos encontrado con esta posible integración de la 33000 con la 42000. Dicho esto, lo podemos debatir por correo y si me permites hacer la consulta pertinente, podemos intercambiar llamada o lo que considera y darte una respuesta un poco más clara, sin decir aquí cualquier cosa, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues nada, Sandra, hola Sandra, nos preguntaba si había alguna certificadora que emita certificados acreditados, ¿no? Vale, Sandra todavía no está en ese proceso, así que bueno, pues el año próximo tendremos más noticias sobre ello. Así que nada, bueno, pues damos por finalizada la sesión, un minuto tarde, creo que ha estado bastante interesante el turno de preguntas, ha estado bastante interesante toda la sesión. Muchas gracias a Claudia, José Ignacio y a Jacqueline, así como a nuestra compañera Elena que se encarga de gestionar siempre todos estos eventos. Espero que sea de vuestro interés. Tenéis todos nuestros datos de contacto para hacer cualquier consulta, para solicitarnos cualquier cotización, para tratar en profundidad el caso de cada uno de ellos. Y bueno, pues os animamos a investigar un poco más sobre esta normativa que os digo, bueno, pues está siendo de creciente interés en el mercado y que os puede ayudar mucho en vuestras organizaciones. Yo os emplazo a la semana que viene, ¿no? A la próxima, que tenemos un último webinar sobre el reglamento DORA el día 16. Así que nada, pues si no habéis recibido la información, la recibiréis pronto. Y nada, pues muchas gracias a todos y buenos días.